Hola, te saluda Ricardo y voy a hacer mi comentario acerca de este versículo que estoy viendo lo usan mucho los practitioners o los expositores o los speakers de PNL y de otras actividades o presentaciones que tienen que ver con el misticismo del manejo de la mente o la supremacía de la mente y del ser humano por encima de Dios, quizás por justificar, enganchar o correlacionar usando un tipo de patrón de programación. Pues se toman de lo conocido, que es para muchos cristianos este versículo Juan 1.1, y lo trasladan pues a su teoría. Este versículo de Juan 1.1, como puedes ver en la pantalla, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este versículo, definitivamente, incluso el título de este pasaje dice el verbo hecho carne, implica la confirmación bíblica de lo que hoy en día ya se ha estado corroborando a nivel de la física cuántica y los experimentos del rector que se encuentra en Suiza, del BIRM, en donde pues es un reactor donde está diseñado para chocar partículas a velocidad de la luz y poder determinar pues las partes en que están conformadas, las partes y subpartes que están conformadas estas subpartículas atómicas, y con ello pues comienzan a sacar conclusiones. Una de ellas es la materialización de los deseos o los pensamientos en ese aspecto, y ahí es donde entra mucho la parte de la programación neurolingüística, que tiene que ver con lingüística, que tiene que ver con verbo. Y este versículo pues básicamente indica de que el verbo de la palabra, en este caso el original, indica que es el logos. Para muchos teólogos este logos es Jesús, porque cuando lees en contexto este versículo, te das cuenta que se está refiriendo a alguien. Y cuando lees no solo el capítulo, sino los 6 primeros capítulos, te das cuenta de que se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios, no sé cómo lo llames tú, a Yeshua, pero a este ser del cual nosotros celebramos simbólicamente la Navidad, el 25 de diciembre se refiere. Este ser dice que existió en el principio, y Juan le da el título de verbo. Para algunos expositores o predicadores, y para muchos pues entendidos, correlacionan el verbo con la acción de una oración, con la parte medular de una oración. En muchas ocasiones la gente que no domina idiomas comienza a aprender los verbos porque son una manera directa de poder expresar una idea. En todo caso, este verbo, que es una parte principal de la oración, se hace carne. Este verbo dice que el verbo, en el principio estaba el verbo, es decir, que Jesucristo estaba en el principio de la fundación del mundo, como vimos en el video anterior. Desde la pronunciación de los deseos de Dios, hágase esto,
y Dios dijo, hágase esto, y Dios dijo, hágase esto. Así, allí estaba ya la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estaba presente. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto implica de que Jesucristo es Dios, de que este verbo estaba con Dios por ser parte de la Trinidad y que estaba en el principio. Sí, solo si continuamos leyendo un poco más de estos versículos nos damos cuenta de que el mensaje único que se quiere dar en este versículo por separado no es necesariamente confirmar o reafirmar las teorías o las ponencias relacionadas con la programación neurolingüística y los resultados de la materia y antimateria y la mente y el pensamiento mediante este versículo, sino más bien que tiene una función, una actividad mucho más preponderante, y yo insisto y insistiré en cada una de mis explicaciones, que tiene que ver con el propósito divino de salvar al ser humano de una situación que lamentablemente se inició con la caída del primer Adán, que tiene que ver con la condenación, con el pecado original, con los deseos engañosos, y para esto pues Dios mismo da una salida. Este mismo verbo que estuvo en el principio y que estaba con Dios y que era Dios, este mismo verbo vino a la tierra en forma de hombre, ¿sí?, para ser el sacrificio único delante de Dios y salvarnos y llevarnos ante su presencia, perdonando nuestros pecados, viéndonos arrepentidos para que nosotros podamos ir al cielo. Y este es el contexto global de la Biblia. O sea, hay un plan divino. Y los expositores de programación de la lingüística y las personas que mencionan este versículo para reafirmar su teoría acerca de que las palabras se pueden convertir en materia, los deseos se pueden convertir, se pueden materializar, lo usan como respaldo, pero no mencionan esta realidad. Lo utilizan como un patrón para convencer a la gente, pero no dicen el mensaje completo. Yo en lo particular estoy totalmente de acuerdo. La ciencia lo único que está haciendo es, en el sentido de que la ciencia lo único que está haciendo es confirmar lo que la Biblia tiene. Miren, ahora que yo estoy un poco más empapado acerca de este tema, de estos temas, cada vez que leo un pasaje de la Biblia tiene connotaciones en que la palabra dicha, soltada, tiene una consecuencia y tiene un mover, tiene un sentido, tiene una consecuencia, tiene un resultado, ¿sí? Y eso es positivo, eso es bueno, porque bien manejada, bien administrada, creo que se vuelve una oportunidad para ser mejores, para lograr nuestras metas, es cierto. Y todo lo descubierto hasta el día de hoy, pues confirma lo que la Escritura ha dicho o ha mantenido o ha sostenido durante más de 2000 años hacia atrás. Entonces, no es al revés, no es que la Biblia confirma lo que han descubierto, más bien es al revés. Y mi punto es de que este verbo Jesucristo trasciende, tiene una trascendencia mucho mayor en nuestras vidas. Este verbo, esta palabra, este logos, este ser primordial, central, importante, como lo es un verbo en una oración, así lo debe ser en nuestras vidas. Es mucho más importante que
que cualquier otra palabra, ¿sí? Dice en versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Entonces, este versículo 2 pone en relevancia, ¿sí? Este segundo versículo pone en relevancia la dependencia y la codependencia de las cosas hechas basadas en Él, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la partícula de Dios, la masa de Higgs, y tiene mucho que ver porque de haber sido el Big Bang producto de una palabra divina para que se cree todo lo que se haya creado, como muchos mencionan, pues la Biblia también lo expresa en estas palabras, ¿no? Sin Jesús, sin el Logos, sin la palabra, sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, versículo 4. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en el verbo, en Jesús está la vida. Yo quiero terminar mi comentario aquí, dejándote una reflexión. Si tú quieres vida, tú quieres luz, si tú quieres lo positivo, si tú quieres la mayor motivación de este mundo, sin efectos colaterales, definitivamente yo te invito a seguir a Jesús, a buscarlo en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Buscarlo en oración, en tu intimidad con Él. Cántale, adórale, porque es el camino correcto. Estos expositores de programación neurolingüística, de cábalas, de metafísica, de física cuántica, lo único que tienen en sus manos son piezas de rompecabezas, pero no tienen la película, el patrón, no tienen el patrón completo, no tienen la visión completa de qué hacer con esas piezas. Por eso es que hablan de muchas cosas y tienen confirmaciones importantísimas, pero sin la Biblia, definitivamente, y sin Jesús en sus vidas, realmente no dejan de ser piezas de rompecabezas sin sentido. Espero que este comentario en algo haya aportado a tu vida. Te deseo lo mejor, te mando un abrazo. Soy Ricardo.